Y nosotros sabemos que Dios es un Dios que hace milagros, que Dios es un Dios que opera en lo imposible y que nosotros tenemos que aprender a provocar el cielo cuando necesitamos un milagro para que Dios acuda en nuestra ayuda. Sabemos que Él puede hacerlo todo sin que nosotros le pidamos, pero Él ha establecido leyes en su reino que establecen que nosotros tenemos que pedir, tenemos que suplicar, tenemos que insistir, tenemos que orar hasta que los cielos se abren y la mano de Dios se mueve, porque Dios quiere ver que nos interesa el milagro. Lo primero que vemos en nuestra historia es una revelación de esperanza, porque nosotros leemos que Naamán era general del ejército del rey de Siria y dice que era varón grande delante de su señor, y su señor el rey lo tenía en alta estima, porque por medio de él Dios, oiga lo que dice, por medio de él Jehová había traído salvación a Siria. Aún sin conocerle, aún sin ser parte del pueblo de Dios, Dios había utilizado a este varón para pelear las batallas de su nación. Nosotros aprendemos aquí que Dios está involucrado en la vida aún de los que no le conocen. Si algo hemos aprendido en nuestro caminar, en nuestro transitar en la vida cristiana, es que aun cuando tú y yo no conocíamos a Dios, Dios estaba involucrado en nuestra vida. Dios estaba trabajando para que llegáramos al punto donde le conociéramos, donde tuviéramos un encuentro con Él. Siempre me gusta recordar que cuando yo tenía apenas 17 años visité un centro de rehabilitación para adictos, de jóvenes que estaban allí recluidos. Yo no entendía por qué esos jóvenes lloraban, pero ellos estaban, mientras adoraban, metidos con todo en la alabanza, en la adoración, y las lágrimas corrían, hasta que yo dije, yo quiero experimentar esto que ellos están sintiendo. Cerré mis ojos, levanté mis manos y empecé a adorar con todo lo que tenía, y Dios empezó a pasarme una película por mi mente de todas las veces cuando era niño que Dios me había librado de la muerte, que Dios había puesto su mano aún cuando yo no le conocía todavía. Recuerdo que teniendo 8 años me le escapé a mi mamá, era bastante travieso, y me subí en una pared de bloques, y la pared de bloques se cayó conmigo encima, y lo único que recibí fue un rasguño. Y en ese centro de rehabilitación yo creo que la voz del Espíritu Santo me dijo: cuando tú todavía no me conocías, cuando tus padres no te conocían, la mano mía estuvo allí para librarte de la muerte, para socorrerte, para que llegaras hasta este punto del camino. Y yo creo, mis amados, que Dios está involucrado en la vida de todos los hombres, aun cuando nosotros no le conocemos. Y por eso la Biblia dice aquí que Dios había utilizado a Naamán para traer victoria o salvación al ejército de su nación, aun cuando ellos no eran creyentes. Basta con echar una mirada al Antiguo Testamento o a la palabra de Dios para darnos cuenta que Dios se vale de toda clase de instrumentos para mostrar su poder, para glorificar su nombre, para hacer su obra en las naciones y para fortalecer la fe de sus hijos. Como alguien diría, hasta del diablo, si tiene que valerse para bendecirte, lo hace, porque él tiene que obedecer cuando Dios da el mandato y da el comando. ¿Alguien lo cree? Gloria a Dios. No importa de quién se tenga que valer Dios, Dios lo hace. Y nosotros tenemos el ejemplo de que en las páginas sagradas de la Escritura
Dios se valió del faraón de Egipto para preservar al pueblo de Israel. Dios se valió de Nabucodonosor para que el pueblo fuera bendecido y visitado, y una generación que se iba a perder en Israel emergiera aún en el cautiverio con una fe inquebrantable y no se doblaran ante la estatua del mismo rey, y el mismo rey tuviera que reconocer que no hay otro Dios como Jehová, que Él es Rey de reyes, Señor de señores, Creador del cielo y de la tierra. Tenemos el ejemplo de Ciro, el rey persa, a quien Dios había dicho que iba a levantar un decreto o iba a proclamar un decreto que iba a permitir que 70 años después que Israel estuviera en Babilonia, entonces Dios iba a tocar a este rey. Profetizó más de 100 años antes, si no me equivoco, creo que 200 o 300, un poco más años antes de que este rey naciera. Isaías 40 dice: voy a levantar a Ciro, mi siervo, porque él abrirá puertas para que mi pueblo avance. El decreto de Dios fue dado. Tenemos el ejemplo del rey Darío, el Medo, que fue utilizado para entonces completar el retorno del pueblo de Dios a la tierra de Israel. No importa de quién Dios se tenga que valer, mis amados, para bendecir tu vida, para cumplir su propósito eterno en ti. Si tú estás dentro del plan de salvación, yo no sé lo que Dios mire en el corredor del tiempo. Yo no sé qué es lo que Dios mire en el corazón. Yo no sé si hay algo en nosotros, pero la Biblia dice que cuando Él nos encontró estábamos muertos en delitos y pecados, de manera que nadie calificaba para la salvación. Pero a Dios le plujo, a Dios quiso amarnos de pura gracia, y cuando Él nos ama de pura gracia, su plan eterno se va a concretar sobre nuestras vidas por encima de lo que fuere. Alguien tiene que recibir esta palabra y ponerla en el alma en esta tarde. Oiga lo que leemos. Leemos que habían ido bandas armadas al territorio de Israel. O sea que este Naamán y su ejército eran enemigos del pueblo de Dios. Pero Dios tenía un plan con este varón. Dice que se habían llevado a una muchacha y la habían llevado cautiva como esclava, y la tenían en la casa de Naamán, y la tenían como sierva de la señora de Naamán. Y este varón, que era valeroso, era valiente, era apreciado, era reconocido en su nación, tenía la terrible enfermedad, la enfermedad más temida por los israelitas. Era leproso. Y la muchacha dice: si él va y suplica y ruega al profeta que está en Samaria, él lo curaría de su lepra. Y yo quiero aplicar un principio aquí, porque la realidad de esta muchacha en esta casa nos hace despertar a la realidad de que Dios siempre lleva a sus hijos con un propósito donde quiera que llegan. Toque a alguien y dígale: Dios te trajo con un propósito. Dios siempre nos lleva con un propósito, donde quiera que te lleve. Ahora depende de nosotros si vamos a ver ese propósito realizado, cumplido o no. Pero Dios siempre nos lleva con un propósito. Y a veces nos lleva por terquedad, a veces nos lleva por desobediencia, a veces nos lleva por accidente desde nuestro punto de vista, aunque muchas veces nos lleva por perfecta voluntad, porque aprendemos que hay voluntad perfecta y voluntad permisiva. Lo perfecto es que te vaya todo bien, que tú hagas todas las cosas correctamente como Dios dice que tienen que hacerse. Y lo otro es que tú te saltas todas las reglas y por accidente y terquedad, caes donde
donde no querías estar. Pero allí tú puedes cambiar el ambiente o puedes cambiar la situación. Sin importar las circunstancias más adversas, difíciles, incomprensibles a veces, Dios sabe utilizar a sus escogidos donde quiera que van para la salvación de los que necesitan ser salvos. Uno de los más grandes desafíos de la gente que Dios trae de todos los rincones del mundo a esta nación es que, yo insisto, llegan muy cristianos y el consumismo, la buena vida de esta nación los hace olvidarse de donde Dios los sacó. Y pierden a Dios de vista, se olvidan de Él y tienen 18,000 excusas para servir al Señor. O a veces se vuelven gente amargado y dicen: ¿por qué me trajo Dios hasta este punto del camino? Yo quiero decirte que Dios tiene un propósito siempre cuando te trae a cierto lugar. De manera que te quiero decir hoy que la vida de ese vecino depende de ti. La vida de ese patrón depende de ti. La vida de ese familiar ateo depende de ti. La vida de alguien que donde Dios te ha puesto depende de ti, porque tú fuiste llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. O sea que nos toca a nosotros dejar que Dios nos utilice para que otros tengan un encuentro con Él. Y eso es lo que hace esta muchacha. Dice: si Él llamare, si Él va y se presenta al profeta de Samaria, Él le sanará. Y aunque hay una especie de declaración equivocada atribuyendo la sanidad al profeta, de alguna manera ella, aunque estaba confundida, como hay muchos cristianos confundidos, ella sirve de instrumento para que este varón vaya al encuentro de un milagro y tenga luego un encuentro con el único Dios verdadero. La muchacha declara y está hablando de la figura del profeta Eliseo. Y va él y se presenta delante del rey de Siria y le pide una petición. Y le dice: mira, así ha dicho esta muchacha que está en la casa y que ella está esclava. Me ha dicho que hay un hombre allí que puede sanarme de esta enfermedad en la que yo tengo. Y el rey de Siria le dice: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y leemos, dice: salió pues, versículo 5, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10,000 mudas de vestido, y tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Hay aquí en lo siguiente una petición confusa. Lo que hace el rey de Israel, que cuando recibe las cartas y recibe al general Naamán, es que dice: este me está haciendo una declaración de guerra. ¿Soy yo acaso Dios para que mate y dé vida que este me manda a este hombre leproso para que yo lo sane? Porque el rey de la nación no entiende la petición del rey de Siria. Y dice él: ¿cómo puede ser que me pida que yo haga esto? Y dice el pasaje que utilizó una expresión espiritual que era común en Israel: se rompió las vestiduras sagradas o se rasgó el vestido en señal de no queremos guerra, y este viene a declararnos la guerra. Y dice que él no entendía cómo él podía sanar a este hombre hasta que el profeta Eliseo escuchó lo que había estado pasando en la corte. Donde quiera hay chismoso, ¿verdad que sí? Algún chismoso fue y le dijo: mira, vimos que llegaba el general sirio con toda su pompa, traía un séquito de gente, y vino y le pidió al rey de la nación
que lo sanara de su lepra por mandato del rey de Siria. Y esa gente están más poderosos que nunca en esta época. Y Eliseo, cuando oyó la petición, dice que mandó y que el rey se había rasgado las vestiduras, le mandó a decir: ¿por qué te rasgas las vestiduras? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Sabrá que hay profeta en Israel. El rey de Israel no entendía por qué él estaba sobre el trono de la nación, y por eso porque era una época de confusión espiritual para el pueblo de Dios. Era una época donde mucha gente estaba abandonando la fe, pero el profeta Eliseo se mantenía abandonando la fe. Hoy en día tenemos mucha gente autoproclamados profetas que reclaman para sí este don ministerial. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, a las páginas de la Biblia, nos damos cuenta que mucha gente que se autoproclama profeta está lejos de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, que es el don de profecía para la época de nuestros días del Nuevo Testamento. No me tome a mal. Yo creo que Dios habla, yo creo que Dios puede enviar una palabra específica para una persona específica, pero la manera más clara en la que Dios habla a la persona es cuando recibe la palabra que se predica, la Biblia, y la persona dice: alguien le contó al pastor. No, la persona no dice: alguien le contó al pastor. La persona dice: esa palabra la voy a creer, la voy a recibir, la voy a poner en práctica, me voy a mover en ella, voy a creer que esa promesa es para mí, voy a declararla sobre la enfermedad, sobre la dificultad, sobre el problema, voy a orar sobre esa promesa que he recibido, voy a creer que tengo a un Dios bueno que va a meterse donde la mano del médico no puede, o donde el abogado no me puede ayudar, o donde mi sabiduría no puede llegar, y voy a creer que la mano poderosa de Dios se va a despertar y va a responder mi oración. Esa es la mayor palabra profética que usted puede recibir. ¿Dice amén? Gloria a Dios, sin meternos, ¿verdad?, en conflicto. Vamos a respetar a los que dicen que son profetas, pero sin meternos en conflicto. Esa es la mayor palabra profética. Y nosotros vemos aquí la declaración atrevida del profeta Eliseo. Y él dice: hay profeta, para que él sepa que hay profeta. Yo te pregunto a ti, porque yo creo que cada uno de los creyentes son verdaderos profetas, porque lo que hace un profeta es que trata de volver el corazón de los que están lejos de Dios a Dios por medio de la palabra o del mensaje que tiene en los labios. Da a conocer cómo es la voluntad perfecta de Dios para la vida de las personas, de manera que donde quiera que usted se mueve, usted tiene que ser un profeta de Dios, como lo fue esa muchacha en la casa del general sirio, y como lo fue Eliseo. Donde quiera que usted se mueve, usted tiene que ser un profeta, sea en su vecindario, sea en su lugar de trabajo, sea en su escuela, sea en el Facebook o en el Instagram o en el TikTok y todas las redes sociales que usted tenga por allí. ¿Cuántos creen que son profetas del Señor? Gloria a Dios. Solo 3, pero por ahí vamos. Gloria a Dios. Usted tiene que ser un profeta donde usted se mueve. Y la pregunta de Dios hoy es: ¿hay profeta o no hay profeta en ese vecindario donde usted vive? ¿Hay profeta o no hay profeta en ese lugar de trabajo donde Dios lo ha puesto? ¿Hay profeta o no hay profeta en esa escuela donde tú estudias? ¿Hay profeta o no hay profeta en esas redes sociales? ¿O tú te dedicas a ponerle mensajes subliminales a la suegra en el Facebook? ¿Hay profeta o no hay profeta? Donde quiera que usted se mueve. Cuando se enferma, Dios lo está llevando con un propósito a esa sala clínica. Yo recuerdo hace un tiempo publiqué uno de mis devocionales en la página educativa de Facebook. Una página que yo
formé para subir devocionales. A veces subo predicaciones, a veces escribo algo y lo paso por allí. Creo que es el uso que nosotros debemos darles a las redes sociales, más que publicar, ¿verdad? La tóxica de mi tía se la va a llevar ¿verdad? Más que eso. Todos mis amigos son unos hipócritas. Eso no le interesa a nadie, eso no edifica a nadie. Usted tiene que subir algo que pueda bendecir la vida, que pueda tocar el corazón de alguien. Para eso están las redes sociales. Cuando yo soy uno de los primeros que abrió una cuenta de Twitter, cuando se abrieron las cuentas de Twitter, porque tenía un amigo que estaba bien conectado con eso en esa época, con la tecnología, y me dijo, ábrete una cuenta aquí. Y no la usé hasta tiempo después, y verdad que la popularizó Donald Trump al Twitter. Es el que puso el Twitter, ¿verdad?, a sonar. Y recuerdo que una de esas mañanas preparando, me desperté temprano en la madrugada y digo, bueno, déjame postear un devocional. Y junto con el devocional, no recuerdo si puse un cortito de un video, y no pasaron unos minutos, alguien me envió un mensaje desde otro estado y me dijo, mire, lo que usted acaba de postear es la palabra que yo necesito en este momento. Hace unos minutos me visitó un espíritu de demonio y yo lo vi personalmente cuando se me apareció, se puso frente a mí delante de la cama. En el devocional yo hablaba lo que le pasa al creyente que se mezcla o empieza a hacer tipo de prácticas de ocultismo, de brujería, a inventar con magia, con cristales, con piedras, con santería o con cualquier tipo de ocultismo, y empieza a apartarse de la fe y a creer que estas cosas son ingenuas. Y cuando yo posteé el devocional, yo dije, entonces hay profeta en Facebook. Aleluya. ¿Se goza por eso? Gloria. Los envidiosos no entran al cielo, ¿no? Denle un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Yo solo quiero motivarle a que usted utilice las redes sociales y lo haga bien. Que usted sea un instrumento de bendición donde quiera que usted se mueve. No que usted busque los likes de los 5,000 amigos que tiene, o de los 1,800, 2,000 o 3,000 amigos que tiene, o que llegue a ser alguien que tenga 1 millón o medio millón de seguidores, sino que lo que usted hable, que lo que usted postee en sus redes sociales no sea la foto en bikini o en triquini o en diablini que usted pone, sino que usted sea un instrumento de bendición, un instrumento que otros puedan correr al Señor, que digan, Dios puso a esta persona que declara esta palabra sobre mi vida, como está pasando aquí en el caso de este general sirio. Había alguien que tenía la solución y era un profeta del Señor. Y aquí aparecemos lo que yo llamaría una oferta que parece barata. Aunque a usted le parezca la oferta barata, usted dice, pastor, eso no vende. Lo que vende son los Ray-Ban, lo que vende son los, ¿cómo se llama? Los coach. Lo que vende son los viajes que nosotros, eso es lo que vende, pastor. Pues predique la palabra en su yate privado, hágalo de cualquier manera, pero venda bien la oferta del evangelio, métale la palabra mientras usted está tratando de mostrar la vida perfecta que tiene, que ni usted se la cree. Solo usted en su mente cree. Bueno, hay otros que lo creen, pero ni usted se lo cree, porque cuando sale, ¿verdad?, del viaje que hizo por allá, sale endeudado y después no sabe cómo resolverlo. Aquí vemos una oferta barata. Y vino Naamán, dice el pasaje, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Las ofertas gratuitas del evangelio
a veces no son comprendidas por los que tienen la confianza en el dinero, los que tienen la confianza en la sabiduría humana, los que tienen la confianza en la fuerza de su brazo o en su cuenta de banco o en su título académico. No comprenden las ofertas gratuitas del evangelio. Dice el pasaje que Naamán se levantó furioso, enojado y dijo: no hay mejores ríos en Siria. ¿No son acaso Abana y Farfar mejores ríos que el río sucio del río Jordán, para que éste me mande y me diga que me zambulla 7 veces en el Jordán? Y se levantó y se fue enojado. Y a veces hay gente, mis amados, que no entiende que la palabra del Señor dice simplemente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra del Señor dice, gloria a Dios, la palabra del Señor dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, dijo Pablo. Hay una oferta gratuita abierta. Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero se necesita humildad de corazón para creer que una simple oración va a transformarlo, va a hacerlo nuevo, cuando usted pone la fe y la confianza en ese Cristo que murió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Hay mucha gente que no entiende esto. Es más fácil confesar a Jesús, recibirlo como su Salvador, que subir a la Meca en peregrinación, que irte al Tíbet a tener un encuentro con el Dalai Lama, o donde estaba el Dalai Lama. No sé si está allí ya, porque yo creo que los chinos los expulsaron de allí. Es más fácil que irte al santuario que inventó aquel y que luego te hacen dar una ofrenda votiva. Pero el corazón del ser humano a veces está lleno de orgullo. La palabra del Señor dice: cree y obedece y recibirás la plenitud de la bendición de Dios. Oiga lo que dice: arrepentíos y bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vuélvete de tu pecado, confiésalo delante de Dios. Reconoce a Jesucristo como tu Salvador. Dios trata con esto. Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera, dice que es ligero, que es liviano. Es mejor caminar a cuesta con la cruz de Jesucristo, negarnos a nosotros mismos, que vivir 50, 60 años, morirte e irte a la eternidad sin Dios. Es mejor zambullirte en la fe en Jesucristo que entonces tener que morir de lepra. Pero a Naamán le parecía una oferta barata. La Biblia dice, oiga lo que dice: imítenme y sean humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El problema del ser humano es un problema de orgullo en el corazón. Yo voy a ir un poquito más adelante en esto. Creo que esto es lo que Dios quiere insistir, porque mucha gente quiere el milagro, quiere la intervención de Dios, quiere la obra del Señor, y le dice: yo recibo a Cristo, pero no me pidan que evangelice. Oye, ya ellos pusieron la condición. ¿Cómo es que lo van a recibir? Yo recibo a Cristo, pero no me pidan que haga esto, que haga ello. Yo no me bautizo. Así me dijo una hermana. Me dijo: mire, yo vine porque me trajeron. Yo lo miraba y decía: muy bien. Y me dice: y yo no me voy a bautizar, pero voy a venir. Yo le dije: muy bien. Y
si no quiero ofender a nadie, no quiero decirle lo que ella me dijo completo. Pero recuerdo que pasó el primer bautismo y yo no le pedí que se bautice. Pasó el siguiente bautismo y yo no le pedí que se bautice. Y cuando vino el siguiente bautismo se acercó y me dijo: ¿usted no me va a pedir que me bautice? Yo le dije: no, usted me dijo que no le diga que usted no se iba a bautizar. Pero si usted quiere, la bautizamos. Amén, porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y bautícese cada uno. Y dice: cree en el Señor Jesucristo, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Aquí dice, mire, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y debo hacer una nota aclaratoria aquí. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo, pone la conexión y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque Dios es una Trinidad. Dios es una Trinidad. Y aunque nuestra mente no lo comprende por entero, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis muestra que Dios es una pluralidad de personas, un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y esa declaración es donde aparece que nos bauticemos en el nombre de Jesucristo o de Jesús, aparecen en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es un libro de historia, no de doctrina. Las doctrinas se encuentran en las cartas apostólicas, donde enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hago esta nota aclaratoria para no crear confusión. Dios conocía el corazón de Naamán y se lo reveló al varón de Dios, y el de ustedes también. ¿Dice amén? Yo sé que ustedes quieren que termine ya. Voy a terminar, pero mire esto. Dios conocía el corazón de Naamán y se lo reveló al varón de Dios. Basta con echar una mirada a los evangelios y mirar cómo Jesucristo desafiaba la fe de muchos de los que venían en busca de un milagro, en busca de una intervención milagrosa. En la sinagoga en sábado, los religiosos decían: aquí en sábado no se puede hacer nada. Pero ¿sabe lo que hacía él? Le preguntaba: ¿está bien o está mal hacer el bien en el día de reposo? Y todos se quedaban callados porque él tenía una mujer encorvada al lado de él. Y como nadie le respondía por la dureza del corazón, puso las manos sobre la mujer y le dijo: sé sana de tu enfermedad, mujer, y la mujer se enderezó. Basta con mirar a Jesús, escupir en tierra y hacer lodo con la saliva. Un poco asqueroso, ¿verdad? ¿Cuántos quieren recibir un milagro de saliva hoy? Que hay gente lleno de fe. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Denle gracias al Señor que yo no soy Jesús, ¿verdad? Pero un poco asqueroso, ¿verdad? Pero el Señor quiere tratar con el orgullo, con la dureza del corazón del ser humano. Y hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos y le dijo: ve a lavarte en el estanque. Y regresó viendo. Y a Naamán se le dice: ve y zambúllete 7 veces y serás limpio de tu lepra. Y él empezó a comparar, y esto es muy importante que lo entendamos, porque hay gente que ama a Jesucristo, que ama la salvación en Cristo, pero no puede amar al pueblo de Israel. Yo hace un tiempo leí un libro que compartí con algunos hermanos, que no tiene mucho valor doctrinal, pero tiene su valor práctico. Se llama Maldiciones sin quebrantar, de un pastor norteamericano, creo que de nombre Derek Prince. Y él cuenta cómo había un joven descendiente de árabe que estaba lleno de odio por el pueblo de Dios, lleno de odio por el pueblo de Israel, porque no entendía la política del gobierno del pueblo de Israel. Pero hay que recordar que la salvación viene de los judíos, que Jesucristo era judío, que María y José eran judíos, que los apóstoles del Señor que dieron la vida para que usted y yo hoy tengamos la oportunidad de recibir al Señor eran judíos.
Dice él que este muchacho se convirtió, era un artista plástico, vino en bancarrota, en ruina, no tenía forma de levantarse hasta que un día Dios le mostró: tu problema es el odio que tú tienes con el pueblo de Israel, estás bajo una maldición. Y él dice, se arrepintió y empezó a estudiar la palabra del Señor y a ver cómo Israel representa al mismo Jesucristo por todos los sufrimientos que pasó y cómo la salvación que tenía se la debía en cierta forma al pueblo judío. Se arrepiente y él dice, empezó a vender todos los cuadros que tenía y empezó a prosperar hasta llegar a comprar franquicias de McDonald's, si mal no recuerdo. Entonces Naamán dice, ¿no son Habana y Farfar en Siria mejores ríos que el Jordán, para que éste me mande a que me zambulla? Y aquí vemos por último un razonamiento lógico que hacen los siervos de Naamán y le dicen, mira, padre mío, si el profeta te pide algo difícil, tú no lo harías. Y él dice, no, yo pensaba que el profeta cuando me viera se iba a parar e iba a venir e iba a imponer las manos sobre mí y entonces iba a orar a Jehová su Dios y la lepra se me iba a ir, pero me manda a sumergirme a un río sucio como el Jordán. Entonces los criados argumentan con él y vemos la reacción inteligente o la respuesta inteligente, que yo creo que debe ser la respuesta de cada uno de nosotros al evangelio y la respuesta a Dios. Y dice el versículo 14, y con él cierro: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Se zambulló 7 veces en el Jordán. Se zambulló la primera vez y salió leproso. Se zambulló la segunda vez y salió leproso. Se zambulló la tercera vez y salió leproso. Se zambulló la cuarta vez y salió leproso. Se zambulló la quinta vez y salió leproso. Se zambulló la sexta vez y salió leproso. Se zambulló la séptima vez y estaba limpio como la piel de un niño cuando recién nace. Hay gente que quiere la visitación de Dios, hay gente que quiere la llenura, hay gente que quiere respuesta milagrosa, hay gente que quiere ese siervo del Señor que está esperando, pero oran una vez, ayunan una vez, congregan una vez, van a la presencia de Dios una vez, corren al altar una vez y pretenden que Dios los visite y le haga el milagro. Hay que insistir, hay que persistir, hay que ser humilde, hay que ser quebrantado de corazón para que la mano de Dios pueda venir sobre tu vida y visitarte. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. Siento a Dios. Aleluya. Alguien tiene que recibir esta palabra. Porque hay gente que tiene problemas. ¿Sabe lo que yo he notado? El orgullo impide que muchos reciban al Espíritu Santo. Yo recuerdo el 2017, en el retiro del 2017, hubo jóvenes que fueron llenos del Espíritu Santo. Yo vi a Dios haciendo liberación, rompiendo ataduras, rompiendo cadenas y bautizando con el Espíritu Santo jóvenes. Pero ahí hubo un factor de búsqueda, de quebrantamiento. Y antes de eso yo le preguntaba al Señor, Señor, yo quiero que la iglesia experimente la plenitud de la bendición del Señor, porque no queremos una generación que se levante y que no conozca a Dios, porque eso es lo que está pasando hoy en día.
Mucha gente abriga el evangelio y siguen en su estilo de vida que tenían antes. Y Dios quiere una generación que le conozca, que sepa que servimos a un Dios vivo, que cuando nos llama, nos llena de su presencia. Nos llena para que disfrutemos la plenitud de la bendición que Él ha decretado en su palabra. Pero para eso se requiere arrojo, que usted venga a la presencia del Señor. Yo hablaba con mi hermano Harry ahorita, porque muchos a veces no entienden cuando Él entra en bendición. Y él me decía, lo siento, yo le digo, no, yo quiero 10 como usted. Es más, digo, él no está suficiente aquí para verlos correr cuando caiga el poder de Dios sobre ellos. Si en las discotecas, cuando se emborrachan, vomitan en las esquinas, andan semivestidos, se suben en el poste, se tiran, el diablo está allí metido y nadie dice nada y dicen qué rico que estaba. Y en la iglesia van a venir con ese cuento. Yo vi uno tapado de nieve en un partido de fútbol americano. Tapado de nieve en una grada mirando el partido. ¿Qué es eso? ¿Fanatismo o no? Si usted quiere la bendición del Señor, usted tiene que ser de los que corre al altar. El altar se abre, yo corro al altar a buscar la gloria del Señor. Usted quiere la visitación de Dios, no haga adoración de T-Rex. Haga así. Sumérjase en la presencia del Señor. Usted quiere la bendición del Señor, usted tiene que provocar el cielo. Amén. Es así que hemos peleado la batalla. Usted quiere la bendición del Señor, ayune, ore, busque el rostro del Señor, rompa con lo que tenga que romper. Naamán le dijo a Eliseo, insistiéndole, porque dijo, recibe algún presente. Dijo, yo no quiero tu presente. Él le dijo, pues yo me voy a llevar varias bendiciones de esta tierra. Nunca más voy a atacar el pueblo del Señor. Voy a renunciar a la adoración de los dioses paganos a los que yo adoraba. Y si en el templo del Dios pagano de mi rey se apoya y yo me inclino, que Jehová me perdone, pero en mi corazón no voy a adorar a esos dioses. Y tercero, como hoy he descubierto que no hay otro Dios que el Dios de Israel, solamente mi boca se va a abrir para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien recibe la palabra, póngase de pie.